Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a esta sesión que vamos a grabar de esta ponencia que hemos titulado pues una evaluación real y cómo poder transmitir feedback de calidad a nuestros alumnos a través de las TIC. Me presento brevemente, mi nombre es Álvaro Enrubia y soy profesor en la Universidad Internacional de La Rioja y bueno, pues estoy en el grado de Educación y de Pedagogía y ahí llevo trabajando 4 años. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de este tema. Y en primer lugar, pues así a modo de resumen, contar un poquito de qué va a ir esta ponencia. Y vamos a hablar un poquito, pues, qué es la evaluación. Vamos a ver un poco sinónimos que no son sinónimos sobre qué tiene que ver la evaluación con la calificación, aunque parece un sinónimo no es lo mismo. Vamos a ver un poquito cómo se aloja esto dentro de las TIC, de cómo los podemos trabajar en el aula y qué recursos nos puede permitir a los docentes para poder trabajar de otra manera distinta con el alumnado, qué ventajas nos puede ofrecer y sobre todo pues ir un poco de la mano pues con ese cambio de paradigma que buscamos en las aulas, haciendo al alumno más protagonista y sobre todo pues lo que intentamos que es volcar en ellos un aprendizaje más significativo. Comenzamos si os parece. En primer lugar, pues vamos a hablar un poco de qué es la evolución que ha sufrido la evaluación a través de la historia. Entonces, pues siempre ponemos el mismo símil. Si nosotros trajésemos a nuestra actualidad un docente de hace 100 años, su praxis dentro del aula sería muy parecida a la que actualmente ejercemos. Y es, pues simplemente lo que se dice coloquialmente, apuntes, pizarrón, examen. Entonces, esa es la evaluación más tradicional, que está un poco alejada de lo que promueve la nueva ley educativa, que es un poco la inclusión en la evaluación. Entonces, para poder entender bien esos términos, he traído aquí unas infografías que nos los van a resumir claramente. Pero bueno, podemos decir que muchas veces los maestros y los docentes abusamos de una evaluación más tradicional basada en los exámenes, que al final pues es un instrumento un poco menos objetivo, como yo digo siempre, es menos objetivo a la hora de evaluar porque los alumnos llegan, vomitan el tema dentro de que se lo han aprendido de aquella manera entre pinzas y al día siguiente no recuerdan nada. Y eso dista mucho de un aprendizaje significativo. Pero sobre todo es porque estamos cambiando un poco el tema tradicional de la enseñanza, estamos buscando nuevas metodologías para trabajar y no va de la mano con la metodología de evaluación que utilizamos, sino que es un poco díscolo el tema, porque trabajo de una manera activa, pero evalúo de una manera tradicional. Entonces, ahí no va acompañado de una con las otras. Creo que esta infografía que tenemos abajo a la izquierda es muy significativa y nos cuenta un poco la realidad que vivimos en el aula. La leo un poco, ¿vale? Para poder aprobar el examen, he de subirme al árbol. Y dices, bueno, pues este bagaje personal que tengo aquí, a través de una personificación de animales, es mi pluralidad dentro del aula, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo pues alumnos talentosos, como puede ser el mono que va a subir muy rápido, el gato, pero luego tengo otros alumnos que no sabemos qué pintan en nuestra aula, que es, por ejemplo, el pez que está en la pecera y nunca va a alcanzar los objetivos, siempre y cuando nuestro objetivo sea solamente subir al árbol. Pues eso es lo que pasa con la evaluación tradicional, que no corresponde a la realidad que tenemos en el aula. En otro perfil tenemos una diferencia entre calificar y evaluar. Calificar es más bien hacia el final del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, ya he realizado mi explicación del tema. Imaginaros, empiezo el día 1 de febrero con todo el temario de la asignatura y el día 15 les hago un examen. Pues eso es calificar muchas veces, porque el feedback que damos a nuestros alumnos, que es esa información sobre el temario que hemos trabajado, es estéril, porque es al final del proceso y no entienden el porqué. Entonces, cuidado, evaluar es la diapositiva que tengo en el medio, data de recoger información, tratarla, valorarla y tomar decisiones. Por ejemplo, aunque sea antiprocedente, voy a utilizar el mismo término del examen, yo recojo información a través de un examen que hago a mi alumnado y lo corrijo. Ahí estoy tratando la información. Muchas veces nuestro proceso de evaluación solo transmitimos esos dos primeros puntos de nuestra escalera, pero la valoración, es decir, qué hago con este examen que está aprobado o suspendido, y luego qué decisiones tomo. Pues esos dos procesos, con ciertas herramientas de evaluación, son poco hogareños a la hora de poder centrarnos en el alumnado.
No quiero dejar pasar tampoco la diapositiva que tengo a la derecha, esta infografía, y es muchas veces lo que nos pasa en las clases, que es aprobar no es aprender. Entonces, los alumnos llegan a clase con ganas de aprobar, ya está. Entonces, es un problema. Esto muchas veces lo decimos en la universidad y transmitimos que en clase no quiero que vengáis a aprobar, quiero que vengáis a aprender. Hay gente que se tira de los pelos y dice, ¿me estás diciendo que quieres que suspenda? Digo, no, lo que quiero no solamente es que vengas a aprender contenidos, sino que lo hagas bien, no solamente pasarlos, sino aprenderlos. Por otro lado, pues vamos a ver qué tipos de herramientas tenemos o tipos de evaluación que son importantes. Hemos visto una primera parte que es personal nuestra y es como docentes qué estamos haciendo a la hora de evaluar y es cuando tenemos que tomar decisiones. Es decir, me da igual el sistema y la herramienta que utilice siempre y cuando sea más favorable hacia el alumnado. Vamos a pensar en la pluralidad. Hace años, hace 20 años, el sistema educativo se basaba en respuestas individuales, que son el docente, a un colectivo, que es el alumnado. Y era lo que llamamos tradicionalmente sopa para todos. Todo el mundo hacía lo mismo. Pero ahora mismo nuestras aulas son plurales, cosmopolitas, son globalizadas y cada alumno tiene un interés distinto. Tenemos que intentar forjar ese aprendizaje buscando alternativas en el aula y también alternativas en la evaluación. Por tanto, mi primera reflexión es cómo voy a trabajar eso. Y aquí encaja perfectamente la evaluación formativa, es decir, aquella que se da durante el proceso de aprendizaje, no solamente al final. Entonces, por ello, abogamos porque todo el mundo decida que su sistema de evaluación, o en este caso, el proceso sea formativo, que sea partes del todo. Eso viene muy acompañado de la LOMLOE, que nos insiste que las competencias las trabajemos durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente al final. Por tanto, tengo que tener muy en cuenta qué herramientas utilizo. ¿Nos ha pasado alguna vez que vamos a un colegio o a unas prácticas o llevamos años ejerciendo y decido promover un cambio, innovar en mi aula? Digo, perfecto, voy a incluir una metodología activa, por ejemplo, un aprendizaje cooperativo. Termino mi sesión, examen tradicional. Algo no es coherente, ¿vale? Es lo mismo que, perdonadme el símil porque soy profe de educación física, decir a mis alumnos que voy a hacer salto de longitud, es decir, a lo largo, pero le pongo un salto de altura. Pues le puedo decir, es que es lo mismo, pero no es igual. En este caso, pues nos está pasando lo mismo. No es la misma técnica, entonces tiene que acompañar. Y muchas veces es el error que cometemos. Por tanto, ver herramientas de evaluación que nos encajen mejor en el proceso que estamos realizando. Y sobre todo, el agente evaluador, ¿vale? La evaluación no es un sistema privativo únicamente del docente, ¿vale? Podemos utilizar una coevaluación entre pares, es decir, que los alumnos se evalúen a sí mismos, uno con el otro, o una autoevaluación, que es lo que hemos dicho de evaluar a sí mismos. De esta manera hacemos partícipes al alumno en el proceso de aprendizaje. Aquí hemos puesto la rúbrica como una herramienta muy poderosa de evaluación, pero en el fondo llevamos años utilizándola mal. ¿Por qué? Porque la llevamos al final del proceso de aprendizaje. Yo evalúo a través de una rúbrica, que es un indicador de desempeño muy meticuloso. Pero si al alumno no le doy la oportunidad de saber qué le estoy exigiendo a la hora de evaluar, vuelvo a hacer un aprendizaje y un feedback al final. Por tanto, le estamos desempoderando, disculpadme del término, y le estamos privando de una oportunidad de aprender y de fijarse. Si a ti te dicen, oye, para sacar un 10 tienes que hacerme esto, no me digas que no te vas a esforzar. Alguno me dirá, mis alumnos seguramente no se esfuercen porque no quieren aprender de esa manera. Pero por lo general sí, van a intentar ser meticulosos en esa parte de aprendizaje. Por tanto, oye, variar también el agente evaluador, que sean ellos, que sean entre compañeros o que seamos todos. Vale, vamos a ver algunas herramientas digitales que nos pueden permitir. Ya sabéis que hay ciertos centros educativos que abogan un poco por un aprendizaje mobile learning, es decir, que meten dispositivos one-to-one, móviles, tabletas, ordenadores, y eso facilita toda esta labor. Y sobre todo si tenemos ecosistemas digitales como Google Classroom, Meet, Teams, que nos permite pues, compartir con los alumnos. Todo esto nos permite un feedback inmediato. Os ponía aquí, por ejemplo, la aplicación Kahoot, que todo el mundo hemos jugado en Kahoot, pero a lo mejor nadie se ha molestado en descargarse los resultados, que es esta pestaña que pongo aquí arriba de la fotografía del ordenador. Te permite un mapa de calor. Es decir, instantáneamente puedo ver en 5 minutos si un término que he explicado en mi clase, vamos a poner, por ejemplo, las fracciones, ¿vale? Buscar un común denominador en fracciones, y puedo saber si mis alumnos han
recogido bien la información que he transmitido en clase o no. Porque si veo un mapa de calor que está en verde, quiere decir que el término lo han cogido. Pero si está en rojo y hay muchos alumnos en color rojo, quiere decir que algo no estoy haciendo de manera correcta. O que no lo he explicado bien, o que es un término que no se ha matizado. Pero me está dando un feedback instantáneo, ¿vale? Me aporta información, de la misma manera que yo la puedo aportar a mi alumnado. Os voy a explicar otra herramienta que utilizo bastante en mis clases y es a la hora de dar un feedback, todo el mundo pues nos viene a la cabeza algún sistema que hemos utilizado, ¿vale? En el cual a través de un chat puedo escribir a mis alumnos. Me parece frío, informal, que se puede tergiversar la información que transmitimos, pero hay herramientas como Talk and Comment, como Mode o como Vocaro que te permite añadir un audio. Y en el mismo tiempo en el que tú tardas en teclear un texto, le puedes mandar un audio personalizado con su nombre, entendiendo tu entonación para que sepa lo que es y dar mucha más información en menor tiempo. Ese feedback por voz es efectivo, es bueno, ¿vale? Como ya he dicho, el feedback es toda la información que transmitimos a nuestro alumnado, ¿vale? Que es valiosa en el proceso de aprendizaje. Y ese debe ser constante durante el proceso de aprendizaje, no ir al final, como muchas veces hemos hecho. Por tanto, este tipo de aplicaciones nos permiten hacerlo. Talk and Comment es más bien un audio, Vocaro te permite un audio o directamente un enlace en el que puedan linkar y directamente les lleva a esa información. ¿Qué pasa? Que nos vamos a encontrar barreras. La primera de todas es la burocracia, la falta de tiempo. Llegas a tu aula y te encuentras mil cosas que hacer. Un listado de comedor, la de alérgicos, tengo que pasar la lista de asistencia. Todas esas cosas son burocracia, nos roban tiempo docente, tiempo que podemos estar empleando en dar clases. Las TIC lo que hace es ayudarnos a ganar ese tiempo. Y otro de los males en los que estamos sometidos muchas veces los docentes es que por esa falta de tiempo vamos hacia nuestra zona de confort. Decimos, voy a hacer un examen que me cubre todas las necesidades que necesito para recopilar información y defender la calificación de un alumno, pero no es lo más adecuado para ellos, porque no estoy pensando en el alumnado, estoy pensando en mí como docente. Rompamos eso dentro de nosotros, esa privacidad a la hora de el sistema de evaluación solo sea el del docente. Y luego, no está de más tener unas ciertas capacitaciones docentes, es decir, formarnos en el tema para poder ver diferentes aplicaciones. A veces no hace falta hacer un grado en educación ni un máster, simplemente un vídeo de YouTube, un texto, cosas pequeñas que nos pueden ayudar a nuestra labor docente. Es importante ver ese tema de inclusión que hemos visto, ¿vale? Los alumnos al final deberíamos de centrar todo nuestro aprendizaje en ellos, ¿vale? Que sean ellos y eso va a llevar a ser un aprendizaje significativo, que es motivados, profundo y autogestionado por ellos. Por tanto, ahí sí que serán el protagonista. Pero si les privamos de la evaluación dentro de esa andamiaje, como diría Piaget y Vygotsky, pues les estamos privando también de una de las patas del aprendizaje, que es la evaluación. Luego, pues los datos que nos permiten las TIC. ¿Vale? Hay un montón de aplicaciones matemáticas que te dan un montón de variables que tú eres incapaz de ver en una clase. Pues que hagamos uso de ellas para ayudarnos a nosotros a evaluar. Y luego, no olvidarnos que tenemos que seguir formándonos como docentes. ¿Vale? Un médico que deja de formarse es un médico que deja de operar, por ejemplo, si es cirujano, porque está anclado en el pasado y pues todas las cosas nuevas que salen en la medicina no las trabaja. Nos pasa lo mismo a los docentes. ¿Por dónde pasa? Pues por incluir las tecnologías, ¿vale? Porque eso nos va a llevar a la inclusividad. No solamente la inclusividad es aquellos alumnos con alguna necesidad educativa especial, sino aquellos que son más talentosos, menos talentosos, nos permite marcar ritmos dentro del aula. Esto nos va a permitir personalizar el aprendizaje, ¿vale? Estoy adaptando a las necesidades de mi aula a cada uno de ellos. Y luego pensar en crear mi aula con aquellas actividades que rompen un poco la guía didáctica, sino que es un poco más basado en competencias y en proyectos, y así irá de la mano con esta evaluación más diferente. En conclusión, el feedback, que es todo lo que podemos transmitir a los alumnos, nos ayuda a que la evaluación sea más inclusiva, más coherente con la metodología que trabajo, más motivacional, ¿vale? Para el alumnado, porque él es parte de esa evaluación, es partícipe en ese proceso de aprendizaje y le estamos dando un feedback de calidad que no llega al final y el alumno se frustra, sino que es constante durante el proceso. Muchas gracias por asistir a esta ponencia y os mando un fuerte abrazo. Adiós.